versículo 27. Yo espero que el Señor pueda confortar, consolar, amonestar su vida a través de su palabra. Ese es nuestro anhelo, ese es el propósito por el cual la palabra de Dios ha de ser predicada. En primer lugar, exaltar a Dios, y luego que cada uno de nosotros seamos edificados a través de la palabra de Dios. Si usted tiene ese versículo ahí, Juan capítulo 10, versículo 27, si usted lo tiene, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios. Ese solo versículo. Preste mucha atención. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. Gracias, Señor. Añade bendición a tu palabra de una manera poderosa y extraordinaria. Bien, hermano, basado en este pasaje bíblico, vamos a estar predicando bajo el tema los privilegios del rebaño de Cristo. Los privilegios del rebaño de Cristo. En este breve versículo que hemos acabado de leer, nosotros vamos a encontrar, a pesar de ser un pasaje muy breve, vamos a encontrar al menos 4 grandes privilegios que tenemos tú y yo como ovejas del Señor. Así que yo quiero que usted preste mucha atención a estos privilegios que nosotros tenemos en particular como ovejas del Señor, y solamente nosotros como ovejas del Señor podemos disfrutar de estos privilegios que se encuentran aquí. Más nadie en este mundo, a menos que no esté transitando por el camino de la fe, puede llamarse oveja de Cristo y jamás puede disfrutar de estos privilegios que encontramos, vuelvo y repito, en este pasaje de la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué es un privilegio en otro ámbito que no sea en el ámbito espiritual. Por ejemplo, hay personas que cuando van a un banco, por ejemplo, tienden a tener privilegio, y esas personas son las personas ancianas, las personas embarazadas y las personas que aunque joven pueden ser personas minusválidas. Y ahí nosotros podemos vislumbrar o ver que pudiera ser una persona privilegiada que tiene privilegios que otros no pueden tener. Bueno, vuelvo y le repito, en este pasaje nosotros vemos que como ovejas del Señor gozamos de ciertos privilegios que debemos nosotros darle gracias a Dios, que nos ha dado estos privilegios inmerecidos, privilegios, hermano, que solamente tú y yo podemos gozar. A pesar de que el pueblo del Señor, como lo hemos abordado durante todos estos días, en los estudios de los jueves y en otras predicaciones, a pesar, presta atención, de que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que atravesar diferentes aflicciones en este mundo, nunca podemos olvidar que los grandes privilegios que tenemos como seguidores de Cristo no pueden jamás compararse con ningún tipo de aflicción que tú y yo atravesemos en este mundo. Es decir, que no hay tal aflicción que, a pesar de los privilegios que tenemos nosotros, privilegios que son únicos, privilegios que no son terrenales, a pesar de todo eso, vamos a atravesar diversas aflicciones, pero esas aflicciones jamás podrán compararse con esos privilegios que tú y yo gozamos como ovejas del Señor. En la Biblia es bastante fácil poder encontrar grandes privilegios en otros pasajes de la palabra de Dios, no solamente aquí
en Juan capítulo 10, versículo 27. Si nosotros empezamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar que la Biblia está repleta de grandes privilegios que gozamos nosotros como pueblo de Dios. Y es bastante fácil nosotros poder ver estos privilegios en toda la Biblia. Pero estos privilegios, hermano, que nosotros gozamos y que nosotros glorificamos, debemos reconocer que son todos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, que aquí nadie se ha merecido ningún privilegio, ningún galardón, sino que Cristo, por los méritos que Él conquistó en la cruz del Calvario, nos ha otorgado, nos ha regalado estos grandes privilegios. Y vamos a hablar de ellos, no se me desesperen. Son privilegios, hermanos, que no lo puede tener ningún príncipe de este mundo. Son privilegios que no lo puede tener ningún mandatario de este mundo. Ningún príncipe, ningún gobierno puede gozar de estos privilegios. No valen las riquezas, no valen los imperios, porque estos privilegios son dados por el dador de la vida, que es Cristo Jesús. Y si vamos a pensar, o si vamos a decir quién puede merecerse tal o cual privilegio del Señor, vamos a encontrar en la Biblia que absolutamente nadie se merece el perdón de su pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, de manera que estos galardones, estos privilegios, lo hemos obtenido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros nos encontramos frente a un pasaje bíblico muy breve, en el cual nosotros podemos encontrar 4 grandes privilegios que solo por Cristo y solo por medio de Él podemos nosotros obtenerlo. Y Él lo conquistó, usted sabe dónde. Vamos a ver cuál es ese primer privilegio que nosotros como ovejas del Señor podemos disfrutar. Yo no sé si al ver estos privilegios hoy tu corazón saltará de alegría, o tu corazón se quedará apático, o tú entenderás de que tú gozas, que aunque tú en este mundo no goces de grandes privilegios terrenales, usted es un bienaventurado. Hay gente que visualiza la vida cristiana exitosa como aquel que puede lograr tener grandes éxitos terrenales, y está equivocado, hermano. Basta con nosotros ver el ejemplo de Lázaro y el rico. Cuando nosotros vemos en la Biblia ejemplos como estos dos personajes, nos damos cuenta rápidamente que Dios no ve la cosa como la ve el hombre, la óptica humana. El hombre ve las cosas de una manera, la pinta de una manera, la ve del color como él puede verla, pero Dios la visualiza y la ve de otra perspectiva. Por eso es que Dios entiende que alguien es rico, está lleno de riqueza y está lleno de bendición, aunque no tenga nada de este mundo, aunque no tenga un título. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos, porque estamos hablando de grandes privilegios que tienen las ovejas que siguen a Cristo. Las ovejas que Cristo ha comprado a precio de sangre. Y es posible, o es muy probable, que alguien que me esté escuchando diga: pero ¿cómo es posible que yo tenga tal o cual privilegio y me estén pasando tal o cuales cosas? Y es por eso que es bueno ver desde el punto de vista de cómo Dios entiende y visualiza las cosas. Y uno de esos primeros privilegios que nosotros encontramos en este breve pasaje bíblico es que nosotros somos un pueblo especial. Oiga esto, un pueblo especial,
Nadie, como dije ya hace un momento, en este planeta Tierra tiene los privilegios y es especial como lo somos tú y yo. Se contradice esta declaración a lo que nosotros tenemos que enfrentar en este mundo. Se contradice esta declaración a que yo no haya podido lograr en esta tierra, en este mundo, yo ser famoso o tener riqueza o haber pasado por grandes dificultades. Pues déjeme decirle que no. Usted y yo somos especiales. ¿Y dónde nosotros vemos esto? En este breve pasaje bíblico, versículo 27, bueno, cuando dice, mis ovejas son mías, dice el Señor. Versículo 27 dice, capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Ya ahí empiezan los grandes privilegios que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque tú y yo inmediatamente vemos que cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, ya nosotros entendemos que no estamos solos, que no estamos desamparados, que tenemos un dueño y ese dueño es Jesucristo. Si usted cree que en este mundo donde nosotros estamos peregrinando, usted no tiene alguien que le guarda y le protege, déjeme decirle que Cristo dice a sí mismo acerca de ti y de mí, mis ovejas. Ese es el primer gran privilegio que tú y yo tenemos, que somos pertenencia de Dios. Pero qué importante y qué significado tiene esto para cada uno de nosotros, que Dios, el mismo Cristo diga, ustedes son mis ovejas. No estamos desamparados, no estamos solos, a pesar de que vivimos en un mundo turbulento y cambiante, un mundo que amanece hoy de un color y mañana amanece de otro color, un mundo que nos somete por causa de la caída del hombre a circunstancias que a veces no podemos entender. Dios te dice, usted es oveja del Señor. Pero tú tienes que creer eso, hermano. Tú eres una oveja del Señor y como tal tienes que dejarte guiar por ese pastor. Amén. Si eres oveja de Cristo, Cristo dice que tú oirás su voz, porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Gloria a Dios. Aleluya. Esto expresa posesión propia. Mis es un imperativo mío, adquisición. Nadie, dice el versículo siguiente, ya lo que dice el versículo 28. Versículo 28 dice, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Versículo 28. De manera que tú y yo estamos seguros de aquel que compró tu vida y mi vida con sangre en la cruz del Calvario. Hemos sido comprados por Él. Pero esta expresión también habla de carácter. ¿Por qué? Porque una oveja no es un lobo. Una oveja tiene característica de ser mansa. Una oveja tiene característica de ser obediente, sumisa. Una oveja tiene característica de ser aprendiz, es decir, aprende y es humilde. Esta expresión nos habla de ese carácter que debe haber en cada oveja del Señor. Tenemos un dueño que es fiel y es un dueño seguro. El versículo 28 lo acaba de decir. No estamos a la expensa de ser desprotegidos en este mundo. Él nos cuida de los lobos y de los engañadores y los falsos. Él nos guarda de las herejías. Él nos guarda de las falsas doctrinas. Él nos guarda del engaño. Y ese es el primer privilegio que gozamos tú y yo, de que somos un pueblo especial. Y cuando un pueblo es alguien especial, ¿cómo es que una madre, toda madre trata a los niños bien, por igual?
Pero cuando a una madre y a un padre le crece un niño especial, usted no se da cuenta que el cuidado es mucho más estricto. Un cuidado especial, de hecho se le llama niño especial. ¿Por qué? Por la vulnerabilidad, la debilidad, la fragilidad que tiene ese niño, hace que el padre y la madre lo cuiden con ternura y cuidados especiales. Pues déjame decirte que tú y yo somos ovejas especiales en la mano del alfarero de Cristo Jesús. Somos ovejas especiales, si tú no lo sabías. Es más, si tú lo ignorabas, si tú pensabas que no, yo quiero decirte que Cristo mismo dice que tú eres especial para Él. Dios desde el cielo nos contempla a nosotros como a la niña de sus ojos, hermano. Gloria a Dios. Y a veces nosotros pasamos por momentos amargos y pensamos, Dios está conmigo. Sí, Él está contigo. Sí, tú eres una oveja especial del Señor. Otra característica que nosotros vemos en este pasaje es que nosotros somos un pueblo atento. Somos un pueblo atento. Dicho de otra manera, somos ovejas atentos. ¿Por qué? Porque oímos la voz del Señor. Eso es lo que sigue diciendo el versículo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Primero, mis ovejas. Y dice, oyen mi voz. O sea, las ovejas del Señor tienen oídos espirituales. ¿Por qué usted cree que hay gente que no puede oír la voz de Dios? No entiende. Sermones van, sermones vienen, prédica van, prédica viene, lecturas bíblicas van y vienen, textos bíblicos por todo lado, y hay ovejas que no pueden oír la voz de Dios. Bueno, esas ovejas que son especiales también son ovejas atentas porque oyen mi voz, dice el Señor. Tienen oídos espirituales. No están escuchando toda fábula, no están escuchando todo lo que suena, sino que ellos oyen la voz del Señor. Ellos pueden distinguir las voces mundanas y las de Satanás de la del buen pastor. La voz del buen pastor es conocida, es distinguida, es discernida por las ovejas del Señor, hermano. Y por eso es que una oveja del Señor es imposible que el lobo pueda destruirla. Un pueblo atento que oye la voz de Dios esto habla de entrega y de pasión. Esto es lo que significa un pueblo, una oveja que oye la voz de Dios, está atenta para ser alimentada, está atenta para ser amonestada, está atenta para ser nutrida, hermano. Por eso esto habla de entrega y habla de pasión, habla de mansedumbre, habla de templanza, de cordura, de obediencia, como dije hace un momento. Y atento porque han afilado sus oídos, como hemos señalado ya hace un momento. Han afilado sus oídos espirituales para poder oír la voz de Dios. Yo no sé si usted está pensando dentro de usted que esto es algo extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser, estando en el rebaño, pueden ser engañadas y no poder distinguir la voz de Dios. Dios hablándole, escuchando su voz, y ellos no entienden. Atento, estar atento a oír la voz de Dios es considerado un privilegio porque no todos pueden tenerlos. Aún están expuestos a la voz de Cristo, pues esto es un milagro que va junto con la salvación. Tener el privilegio de poder entender la voz de Dios cuando Dios habla, esto es un milagro que va junto con el milagro de la salvación. Gloria al Señor. Número 3. Otro privilegio que nosotros encontramos en este pasaje bíblico es que somos un pueblo amado por Cristo. Escuchen lo que dice el Señor. Y yo las conozco, dice este versículo.
Sigue diciendo el texto, yo las conozco. Somos amados por Él. Jesús nos discierne a nosotros. Él nos entiende. Él nos conoce. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Todo lo que hacemos, Él sabe con qué intención lo hacemos, hermano. Sabe con qué intención nos vestimos. Sabe con qué intención venimos a la casa de Dios. Él sabe con qué intención conversamos con otros, con otras ovejas. Él conoce todo eso. Y Él nos ama. El Señor Jesucristo los aprueba la vida de cada uno de nosotros. Jesucristo nos vigila. Él está atento a cada uno de tus pasos. No para destruirte, sino para cuidar de ti, para protegerte. Mi querido hermano, somos un pueblo amado por Él. Nadie en este mundo nos puede amar más que Dios. Nadie. Ni el presidente de la República, con sus distintas políticas de desarrollo social y económico, no nos puede amar más que Dios. Nadie. Aleluya. Alabado el Señor. Otro privilegio que nosotros vemos en este pasaje es que somos un pueblo obediente. Escúchame acá. Dice, yo la conozco y me siguen. Esto habla de obediencia. Entonces ellas me siguen. El Señor entiende que todo aquel que sigue al Señor después de haber sido atraído por Él, le sigue, pues ella le obedece. Lo único que nosotros hacemos para servir al Señor, al seguirle, es obedecer, hermano. Más nada. No hay ningún mérito en ninguno de nosotros por lo que nosotros hacemos. Si usted cree que ha hecho mucho por la obra de Dios, no ha hecho nada. Y por eso me encanta la expresión que Pablo dice. Pablo dice, yo he trabajado más que todos ustedes, los apóstoles. Pero si Pablo no hubiese añadido la siguiente expresión, esa expresión no hubiese tenido sentido ni valor. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Así que tu obediencia finalmente descansa en la gracia de Dios. Por eso que en Filipenses nosotros encontramos, en el capítulo 3 me parece que es, dice, procurad por nuestra salvación con temor y con temblor. El siguiente versículo dice, porque Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y por qué esas ovejas son obedientes, hermano? ¿Qué pudiera manifestar en tu vida y en mi vida que nosotros obedecemos a Dios? Sencillamente que abiertamente reconocemos a nuestro pastor ante el mundo entero. No negamos a Cristo donde quiera que vayamos. Donde quiera que estamos, hablamos de Él con nuestro estilo de vida. La forma de hablar, la forma de expresarnos, de conducirnos, habla abiertamente de que nosotros hemos obedecido a nuestro pastor principal, que se llama Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué más? Que personalmente nosotros le obedecemos. O sea, nuestra obediencia no es una obediencia movida porque vamos a ser libres del infierno. No podemos pensar de esa manera. El cristiano que entiende que está aquí para ser librado del castigo eterno y del infierno está errado. Porque tú y yo debemos amar a Dios no porque haya un infierno. No, debemos amar a Dios por lo que Él es y ha hecho en nosotros, amados hermanos. No por miedo, sino con un temor reverente. Estas fueron los cuatro grandes privilegios que nosotros encontramos en este pasaje bíblico. Y al concluir, yo quiero presentarte algunas aplicaciones. Mi amado hermano, puede que en este mundo, como ya le mencioné hace un rato, tú no tengas grandes privilegios terrenales como riqueza, fama, entre otras cosas que los hombres buscan con ansia y desesperación. Pero recuerda que tú tienes el mayor privilegio en este mundo. ¿Cuál es?
de ser oveja del Señor. Pero es una alerta roja para cualquiera que se llame oveja del Señor, que no esté atento a oír la voz del Señor. Si tú no estás atento a oír la voz de tu Señor, todo te da lo mismo. Escuchar la voz de Dios para ver qué Dios te dice en una amonestación. Si tú no te preocupas por eso, esto es una alerta roja de ser una oveja obediente. Si es todo lo contrario, gloria al Señor. Si no eres una oveja que no te importa oír la voz de Dios y saber lo que Dios quiere para ti, si te importa, gloria al Señor. Tú eres especial para Dios y eres amado por el Padre. Así que no lo dudes. Duerme tranquilo, descansas en Dios y sigue adelante en Cristo, iglesia. Procura seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. No te despegues, hermano. Tú y yo tenemos una ardua lucha y una batalla con nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Así que debemos pedir a Dios que nos ayude a ser ovejas obedientes, que amamos a Dios en toda circunstancia, en todo momento, no importa por dónde Dios permita que tú y yo tengamos que pasar. Demos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Oh Señor Dios Todopoderoso, bendice nuestro